Buenos días, hoy es martes 27 de septiembre, son las 10 menos cuarto de la mañana y estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. No he visto de momento ninguna novedad, salvo que han desplegado una nueva grúa en el fondo sur, diría que es una LTM 1500, para cuando pasemos por allí la veremos. No sé si habrá alguna otra novedad importante en el resto de la obra. Por cierto, ayer salió la noticia de la construcción de un túnel debajo de la Plaza de los Sagrados Corazones, hablaré de ello después. Así que yo me empiezo a dar la vuelta a partir de aquí a ver qué novedades hay. Yo creo que en esa explanada hay dos tubulares y esa pequeña viga del cordón superior que visteis en el vídeo de ayer. No sé si tienen intención de subir algo ahora, viendo que está el gancho de la grúa más o menos encima de una de las tubulares. Detrás de la grúa torre del fondo sur supongo que podéis ver esa nueva grúa, que ya digo que creo que es una LTM 1500. Y hay una guía vertical nueva que está todavía encima del camión. Así que no creo que tarde mucho en descargarla. Sobre el tema del túnel, salió ayer la noticia en el diario El Mundo de que se iba a hacer un túnel que iba a unir Padre Damián con Paseo de La Habana y que iba a pasar justo por debajo de la Plaza de los Sagrados Corazones. Así que además de los dos parkings, el que se va a hacer en Padre Damián y en el lateral de la Castellana, también se va a hacer un túnel que conecte estas dos calles y se va a reducir el tráfico en superficie en la calle Padre Damián, aprovechando principalmente que hay 3 colegios en esa zona de la calle. Yo creo que están apretando la abrazadera de la tubular, pero estoy viendo que no hay mucho movimiento todavía, así que prefiero continuar. Aquí podéis ver esta nueva guía vertical y están poniendo la base para 2 guías verticales nuevas a la izquierda de la Torre A. Esta es la nueva base que están instalando ahora. Me imagino que estarán soldando o quizás están cortando, la verdad es que no estoy muy seguro. Y aquí ya veis que pueden ir hasta 2 guías verticales, está a la izquierda de la Torre A. Estoy muy seguro de que es lo que van a subir con la grúa que vais a ver ahora a la izquierda. Tampoco estoy 100% seguro de que sea una LTM 1500, pero bueno, da igual, es una grúa bastante grande. Y ahora mismo tiene el gancho abajo, así que no sé si va a subir quizás incluso una cesta por el tipo de gancho que tiene. Pues efectivamente esa nueva grúa va a izar una cesta, de hecho ya la tienen enganchada, no sé si incluso la subirán ahora. Aquí podéis ver que están hormigonando, me imagino que algún suelo. Y ya veo que empezaron a poner lamas en el cuarto paño. Cuento 6, si no me equivoco. Y también están trabajando arriba del todo. Ese ruido yo creo que viene precisamente también de esa cesta de color amarillo. Ahora no estoy tan seguro que el sonido venga de arriba, pero yo creo que sí. Yo creo que podéis ver la curva de las lamas de acero, tanto de las que están abajo en los estantes como de las que ya están puestas. Aquí no sé si están arriostrando, me parece que sí, lo que pasa es que desde este ángulo no lo puedo ver, y aquí abajo a la izquierda podéis ver esa cesta. Ya digo que la va a izar la grúa que está en el fondo sur. Efectivamente, estaban arriostrando, yo creo que ya la pieza está instalada y le han quitado ahora una de las 2 eslingas.
Y no sé si falta alguna riostra por poner en esta esquina de la Torre B, pero a mí me parece que no. Ahí tenéis la cesta como empieza a subir. No estoy ahora mismo en el mejor sitio porque tengo un árbol. Me voy a quedar un rato más a ver si soy capaz de ver a dónde va. Está ahora mismo en su altura máxima porque ya prácticamente no puede recoger más cuerda, por así decirlo, la grúa, pero tendrá que empezar a girar, que yo creo que es lo que está empezando a hacer ahora. La cesta que está izando la grúa que está en el fondo sur ha desaparecido. No sé exactamente dónde está trabajando. Esta me imagino que sigue arriostrando, o por lo menos la cesta está desaparecida en el lateral. No han instalado ninguna viga más de esa viga corona. Ahí tenéis otra guía vertical más instalada. Ahora grabaré ese soporte nuevo que están poniendo para poder instalar más guías verticales. Esta es la pieza que están terminando ahora de colocar, la que va en la frontal, la que tiene las eslingas de color rojo. Están también hormigonando, me imagino que el suelo del paseo de 360 grados. Lo digo por la posición en la que está ahora mismo el brazo de la bomba de hormigón. Yo me imagino que en el suelo debería haber una guía vertical más, por lo menos. Yo diría que en estas losas de hormigón, en estos zócalos, de momento no han puesto más piezas de color amarillo. Ya veis que todavía tienen que colocar unas cuantas. Y yo sí creo que hoy en el fondo norte van a colocar lamas de acero. Por lo menos hay una grúa de Fraile, que yo creo que esa sí que va a izar lamas de acero. Ahí la podéis ver a la izquierda del todo. Y están ahora ya volviendo del desayuno, así que me imagino que en breve empezarán a poner más. He traído esto en un camión, hay por lo menos 3 palés iguales. No sé qué puede ser. Tampoco creo que sea nada realmente importante, pero bueno, son cosas curiosas. Está empezando ahora a subir una plataforma en el fondo norte. Así que ya digo que posiblemente ahora mismo se pongan a instalar más lamas de acero.
Yo creo que la situación en el fondo norte es más o menos la misma de ayer. Yo creo que han instalado alguna lama de acero nueva en el segundo paño. Los tres últimos yo creo que siguen igual. A ese segundo paño le faltan solo 2 lamas para terminar, que las podéis ver arriba a la izquierda. El primer paño está todavía a la mitad. Ahí podéis ver el balancín. El operario de grúa no está en la cabina. Y debajo hay un estante con al menos 2 pares de lamas, así que me imagino que no tardará mucho en volver a instalar lamas de acero nuevas. Aquí la situación es parecida también a ayer. Yo creo que ya han terminado de colocar prácticamente toda esa barandilla metálica en la primera planta de la rampa de la torre D. No parece que hayan colocado nuevos soportes para las lamas de acero. Y veo que las 2 grúas de Padre Damián están más o menos como las he dejado hace casi una hora. Da la sensación de que la grúa de la izquierda podría subir esa tubular en cualquier momento, porque yo creo que la tubular estaba prácticamente lista. Ya os he dicho que estaban terminando de apretar la abrazadera. Yo creo que el gancho de la grúa, que lo vais a ver ahora a la izquierda, ahí lo podéis ver, está prácticamente encima de la tubular, así que echaré un nuevo vistazo por si acaso, a ver si tengo suerte y puedo ver el izado de esa tubular. Antes me ha parecido ver una llama, yo diría que es una lanza térmica. Lo que ya no sé es qué está haciendo exactamente. Pero ya veis que está todo bastante negro en esa zona de ahí. Son las 11:30 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Al final ha habido suerte y he podido grabar el izado de esa nueva tubular que ha ido a la parte norte del nuevo edificio. Así que me imagino que en breve subirán una segunda y tienen que hacer pirámides de 3. Eso para poder instalar el cordón superior. Habéis visto también que me imagino que se irán instalando guías verticales a lo largo de estos días y más lamas de acero en la fachada del fondo norte. Así que todo sigue avanzando. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen martes. Hoy juega España, por cierto, contra Portugal. Así que a ver si ganamos. Lo dicho, os deseo un buen martes. Y si os ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos mañana. Adiós.